Hola, ¿qué tal? Saludos a Javier Sandoval. Estamos con otro video más. Hoy día vamos a hablar de un tema que me parece muy importante y que en las redes sociales, en el Facebook, tuvo mucha acogida, hubo muchos comentarios y muchos vistos, que se trata de lo que es algunas enfermedades del adulto mayor. Y vamos a englobar varias, pero me voy a concentrar un poco en la degeneración macular, que es uno de los posts que pusimos y que bueno, ha tenido bastantes vistos. Cuando hablamos de adultos mayores, lo vemos como una categoría, como un tipo de pacientes, ¿no? Sin embargo, si nos damos cuenta, o si apreciamos un poquito más este término, en algún momento todos vamos a llegar a ser adultos mayores, si es que las cosas van bien, ¿no? Si es que las cosas van bien, vamos a ser primero niños, luego adultos, o jóvenes, adultos mayores, y todos vamos a pasar a eso. Entonces, cuando hablamos de prevención en adultos mayores, hablamos básicamente o principalmente de que la prevención se da no cuando llegues a adulto mayor. Si ya eres un adulto mayor o si tienes personas, adultos mayores en tu familia, obviamente hay que estar más atento a la prevención de enfermedades, hablando en este caso de enfermedades oculares. Sin embargo, tú desde donde estés en este momento, si eres joven, si eres adulto, si ya estás entrando de repente a la base 3 o a la base 4 o a la base 5, es momento ya de prevenir enfermedades, no solo del ojo, a nivel corporal total. Es decir, tenemos que empezar desde más abajo, desde la menor edad, a inculcar hábitos de buena salud, a inculcar hábitos saludables, a inculcar hábitos que de alguna u otra forma contribuyan a prevenir enfermedades que se pueden prevenir más adelante. Y de eso se trata, a eso nosotros apuntamos. Es cierto que mientras más adulto hay que tener más prevención, puede ser. Sin embargo, todo se gesta antes, todo está antes. ¿Ok? Entonces, la idea de este post o de este video es que podamos un poco establecer qué tipo de enfermedades son las que tenemos que prevenir y también ahondar un poco en que desde nuestro punto de vista, desde donde estemos, desde lo que hagamos en nuestro día a día, qué podemos hacer para prevenir esas enfermedades. Entonces te voy a hablar de 3 enfermedades que básicamente nos pueden empezar a quitar visión en edades más adultas, ¿no? En adultos mayores. Y estas 3 enfermedades a veces se juntan, a veces están siempre ahí rondando a nivel ocular y puede incluso una confundir a la otra y pueden generar, en muchos pacientes, pueden generar una depresión, una pérdida de la vitalidad, una pérdida de las ganas de vivir, ¿no? Porque nos va quitando la visión. Y esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, una de las enfermedades obviamente es que se da a nivel de adulto mayor, una persona que lleva una vida de algún punto de vista normal, es decir, que no ha tenido problemas de repente de diabetes, ¿no? O no ha tenido de repente problemas de hipertensión, manifiesta, me refiero. Entonces puede mañana más tarde, a partir de los 60, 65 años, puede padecer de una enfermedad que se llama la catarata, ¿no? Y la catarata es un proceso degenerativo de algún punto de vista natural, puesto que la catarata es un proceso que se da a nivel de una lente interna del ojo que se llama cristalino. Acá tenemos una maqueta del ojo, ¿no? Imagínate que este es el ojito. Dentro del ojo, el ojo tiene 2 lentes, 2 tipos de lentes. Uno que está acá afuera, que es la córnea, ¿ya? Es una primera lente, y otra lente que está en el interior, que es el cristalino. Aquí en el cristalino es donde se da la catarata. Es decir, la degeneración de las células del cristalino se ponen turbias, se ponen blanquecinas, se ponen opacas, lo que debe ser cristalino empieza a opacarse. Entonces empieza a generar esta opacidad o una disminución de la visión. ¿Ok? Entonces, esta disminución de la visión en gran parte es por una oxidación de las células que están ahí. Y esta oxidación ocurre porque en principal caso por la exposición a las radiaciones ultravioletas.
¿sí? Esa es una de las causas. Una sobreexposición o una falta de prevención en la protección a nivel ocular de la radiación ultravioleta es la que puede determinar o contribuir de alguna forma a la formación de las cataratas en edades más tempranas, hablando de adultos mayores, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer antes de que esto se provoque? Debemos tener en cuenta en protegernos de las radiaciones ultravioletas cuando estamos más jóvenes, ¿no? Cuando vamos a la playa, cuando salimos normalmente en época de verano y también en época de invierno. ¿Cómo nos podemos proteger? Obviamente, si no usamos gafas de medida, entonces tenemos que ponernos unas gafas de protección que tengan protección ultravioleta. Puede ser fotocromática, es decir, puede oscurecerse y aclararse para que se adapten a la luz que hay. Podemos usar lentes de sol que tengan protección ultravioleta real, ¿no? No solamente que sean oscuras, sino que tengan protección ultravioleta. ¿Ya? Podemos usar gorras, sombreros cuando vamos a la playa, etc. Hay un sinnúmero de formas que están en nuestro alcance, ¿ya? Que están en nuestro día a día de poder prevenir estas enfermedades. Entre ellas entonces tenemos número uno las cataratas. Ya sabemos dónde se da y sabemos un poco cómo prevenirla. No hay que esperar a ser un adulto mayor para empezar a prevenir este problema. Empecemos a prevenirlo desde ahora. Entonces, si estamos con nuestros hijos, si estamos con nuestra pareja, si estamos con nuestros padres y todavía no padecen esto, entonces es momento de empezar a prevenir. ¿Ok? Otra enfermedad que también es una enfermedad que empieza a quitar visión es el glaucoma. Y el glaucoma es una enfermedad, es una enfermedad que en realidad, al ser silenciosa, y es más, la pérdida de visión se da a nivel primero periférico, no nos damos cuenta porque a nivel central todo está bien, ¿sí? Pero la visión se va perdiendo a nivel periférico y no nos podemos dar cuenta. Entonces, para prevenir esta enfermedad, principalmente hay que ir a los chequeos continuos desde que tenemos 30 años, si es que tenemos antecedentes, ver nuestros antecedentes, analizar un poquito si nuestros padres o nuestros hermanos están teniendo alguno de estos problemas de glaucoma, ¿no? Entonces, si tenemos 40 años o tenemos 35 años y tenemos padres que tienen glaucoma, que son diagnosticados glaucomatosos, entonces nosotros tenemos que prever, decir, bueno, esto tiene una tendencia hereditaria, tiene una tendencia, una probabilidad mayor a que yo pueda tener. Entonces, tengo que hacerme revisiones periódicas. ¿Qué tipo de revisiones? Principalmente, cuando nosotros nos vamos a una consulta, debemos tomar en cuenta de que las consultas a nivel ocular no solo es para ver si necesito lentes. No todo se atribuye a lentes. Tenemos que concientizar eso a nivel de nuestro entorno, a nivel de nosotros mismos. No todo es lente, no todo se soluciona con lentes. Es cierto que los lentes es una gran parte, lo que nos permite ver y todo eso, pero hay otras áreas que también examinar. Es por eso que hay que asistir a una consulta donde vea de forma panorámica, de forma integrativa, toda la salud visual. Entre ellas, un fondo de ojo, cómo está el nervio óptico, comparado con el otro ojo cómo está, la presión del ojo cómo está en un ojo comparado con el otro ojo, etcétera. Cómo están los vasos sanguíneos de mi fondo de ojo, los vasos sanguíneos están acá. El nivel de glaucoma se da, o el glaucoma es una enfermedad que se da a este nivel, ¿no? Este es el nervio óptico, esta parte de aquí es el nervio óptico, la cabeza del nervio óptico se ve afectada por varias razones. Entre ellas es la presión que hay acá a nivel ocular. Otras razones son los vasos sanguíneos que también entran por el nervio óptico. Entonces, observar, prevenir, aunque sea una vez al año, cómo está ese fondo de ojo, cómo está ese nervio óptico, nos puede ayudar a detectar a tiempo esta enfermedad que es el glaucoma. Voy a leer una pregunta que me la han pasado por aquí, es de Charmelí Pérez. ¿Cómo afecta el medio ambiente a la degeneración macular? ¿Cómo lo tratamos? Bien, justo ahora vamos a la tercera enfermedad, que justamente esta pregunta nos abre la puerta para entrar, que es la degeneración macular. La degeneración macular es una enfermedad que también se atribuye más a los adultos mayores, por eso se llama muchas veces degeneración macular relacionada con la edad, ¿sí? Entonces,
al etiquetar así la degeneración macular, ¿no? Es como si dijéramos que los adultos mayores o la edad ya nos destina a tener degeneración macular. Sin embargo, no debemos tomarlo tanto así, puesto que podemos hacer algo con eso desde ahora, ¿sí? Desde ahora. No porque tengamos más edad ya estamos necesariamente que tener degeneración macular, ¿sí? Hay muchos pacientes que tienen otras enfermedades, pero degeneración macular no, a pesar de la edad. Tienen muy buena visión a nivel retiniano. Entonces, está bien, es una forma de etiquetar, es una forma de nombrar, correcto, pero ¿qué cosa es y cómo podemos prevenir? Habla aquí si el medio ambiente afecta. El medio ambiente tiene su parte, ¿ya? Y cuando hablo del medio ambiente hablo de cosas que existen alrededor, ¿ya? Como cosas que también ingerimos de nuestro entorno, ¿sí? Entonces, tiene dos partes del medio ambiente. Uno, la parte física, la parte de radiaciones, a qué nos estamos exponiendo, si constantemente estamos nosotros viendo luces demasiado fuertes, como son ahora los dispositivos electrónicos, si no lo estamos protegiendo, si nosotros tenemos de repente una profesión donde nos permite a nosotros estar, o donde nos hace estar constantemente expuestos a radiaciones ultravioletas de soldadura, de repente si somos técnicos en metalmecánica, si somos ingenieros, ¿sí? O si solemos vivir en zonas muy soleadas, ¿no? En la costa, etc. Entonces, esa es la parte medioambiental que nosotros tenemos que tener en cuenta para protegernos. Y no protegernos cuando seamos adultos mayores, protegernos desde ahora, desde ya, ¿no? Desde pequeños. ¿Por qué? Porque se va a generar un hábito de protección. Vamos a explicar un poquito qué cosa es la degeneración macular para entenderlo un poco acerca de cómo es. Imaginemos, ¿ya? Este de aquí es la retina. Toda esta capa de acá es la retina, ¿sí? Todo esto es una capa, imaginen, es como un celofán, es como un tapiz, ¿no? Es como un cuarto que está tapizado. Todo esto es la retina, ¿sí? Hay una parte específica en la retina, ¿ya? Que es una zona donde solamente ahí llega la máxima agudeza visual. En el resto del lugar de la retina es la visión periférica. Pero el punto central donde yo puedo observar los detalles, las cosas más pequeñitas, el rostro de una persona o alguna de esas cosas, es la mácula. Ahí llega la mayor agudeza visual. Y justo ahí es donde se da este tipo de enfermedades. ¿De qué trata esta enfermedad? Trata de lo siguiente. Este tapiz, ¿ya? Tiene dos capas, ¿ya? Imaginemos la primera capa, es decir, la que está más profunda, la que está más pegada, imaginemos que sea esta, que es la capa de vasos sanguíneos. Acá están todos los vasos sanguíneos que alimentan o que nutren las partes de las células, ¿sí? Y las células están por encima, las células están encima. Pero estas células que están aquí son células especiales. Estas células son células nerviosas que se encargan de captar la imagen, de captar la luz y convertirla en impulsos nerviosos para que viaje por el nervio óptico hasta el cerebro. Entonces, como esta capa de células nerviosas que está aquí, esta capa de células nerviosas que está aquí, no sé si se puede ver. ¿Puede ver? Sí, ¿no? Esta capa de células nerviosas que está aquí está sobre la capa de vasos sanguíneos, ¿ya? Simbolizada por esta zona roja. ¿Qué ocurre? Esta capa debe estar tersa, debe estar siempre llana, plana, con una forma adecuada para que la luz ingrese, sea captada correctamente, recepcionada y transformada. ¿Qué ocurre? Que estos vasos sanguíneos de acá se van deteriorando con el tiempo, con la edad, ¿sí? Se van deteriorando y empiezan entre estas dos capas, pueden empezar a botar una segregación, se llaman drusas, pero imaginemos que es como si se filtrara parte de la sangre, se filtrara el suero, se filtrara algunas otras partículas o sustancias de la sangre, y empiezan a deformar y a despegar, ¿no? A despegar y a deformar la superficie de esta capa nerviosa. Cuando empiezan a despegar, entonces empiezan a dejar de nutrir estas células, que eran nutridas por esta, pero como se formó acá una capa aislante, se podría decir,
por las drusas que se escaparon. Entonces, esta área empieza primero a cambiar su forma, a volverse irregular y número 2, a morir las células de aquí, del centro de la mácula, las células nerviosas que captan empiezan a morir. Y si mueren, entonces no pueden captar la imagen como debe ser porque están muertos. Entonces, nosotros vemos una situación y en medio vemos algo oscuro. ¿Por qué? Porque esta célula está muerta. ¿Sí? ¿Qué produjo la muerte? La muerte no lo produjo algo que le pasó a estas células de acá. La muerte lo produjo la desconexión a causa de los vasos sanguíneos que estaban aquí, que empezaron a deteriorarse y botar esas drusas. Entonces, el problema no es ocular netamente. El problema es a nivel de vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos que están acá abajo, en la base de la retina, en la base de la superficie retiniana, son vasos sanguíneos provenientes de, que están dentro del nervio, son vasos sanguíneos de la vena y arteria central de la retina. Y estos vasos sanguíneos de la vena y arteria central de la retina, que están a nivel del nervio, son provenientes de otros más vasos grandes de todo el cuerpo, que están conectados e interconectados entre sí. Entonces, no es un problema de la retina necesariamente. Es decir, claro, se evidencia en la retina. Claro, ya no veo, sí. Pero el problema está en los vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos están deteriorados, así como pueden estar deteriorados otros vasos sanguíneos a nivel del cuerpo, a nivel del cerebro, a nivel del corazón, a nivel de las extremidades, a nivel de otros órganos. Son los mismos vasos sanguíneos, el deterioro es a nivel general. Entonces, no es un problema necesariamente del ojo, es un problema de un vaso sanguíneo o de los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. ¿Y por qué empieza a deteriorarse esos vasos sanguíneos? Esos vasos sanguíneos empiezan a deteriorarse por falta, muchas veces y en muchas ocasiones, por una falta de buenos hábitos de salud, una mala alimentación, un deterioro de las células, un acúmulo de colesterol a nivel de los vasos, ¿no? Un aumento de la presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo todo se está relacionando. Y claro, no es que yo me levanto un día y digo, uy, tengo degeneración macular. No, eso se fue creando desde mis hábitos de que tenía desde joven, si fumaba, si tomaba, si hacía desórdenes, etcétera, ¿no? Si me alimentaba bien, si comía pura comida chatarra, si hacía ejercicio, si no lo hacía. Al final a veces queremos empezar a hacer ejercicio cuando ya estamos ya mayores. No, sí, tengo que hacer porque el doctor me ha dicho. Y está muy bien, pero la idea es concientizar en este momento, ahora. Empezar a hacer los ejercicios ahora, empezar a hacer funcionar esos vasos sanguíneos como deben ser, fortalecidos, dar una buena alimentación a estas células sanguíneas. Y es ahí donde la pregunta, si afecta al medio ambiente, por supuesto. La forma como nos alimentamos, que es parte de nuestro medio ambiente, afecta muchísimo a cómo va a estar la degeneración macular, ¿sí? Y claro, cuando estamos mayores ya nos mandan las cápsulas, que sí, para los antioxidantes y una serie de cosas, pero muchas veces ya es muy tarde, o lo hacemos para que no progrese más, ¿no? O para que no le pase al otro. Pero ¿por qué no lo hacemos desde ahora? ¿Qué? ¿Desde ahora tenemos que consumir cápsulas? No necesariamente, porque esas cápsulas, los antioxidantes de esas cápsulas están presentes cuando nosotros tenemos una buena alimentación, cuando nosotros tenemos unos buenos hábitos alimenticios. Entre ellos, los antioxidantes que están presentes en las frutas y verduras, los omega 3, los omega 6 que están presentes en muchos alimentos, de que ustedes deben empezar a investigar, y si gustan nos pueden contactar para nosotros darle una guía de cómo puede ser este tipo de alimentación saludable, para tener no solo un ojo saludable, no solo la visión saludable, sino también mantener un buen estilo de vida a nivel corporal. ¿Ok? Entonces son 3 enfermedades que pueden prevenirse con consulta, con buena alimentación, con ejercicios y con buenos hábitos, ¿ya? Con buenos hábitos que podamos tener desde antes, desde más pequeños, desde que nosotros seamos conscientes de que tenemos que tener en cuenta eso para prevenir la salud visual. No solo la salud visual, la salud mental, la salud cerebral, la salud cardíaca y la salud a nivel corporal e integral. Vamos a ver si contestamos una pregunta más para explicar algo más. ¿Cómo afecta la diabetes mellitus a la visión? No entiendo mucho. Gallo Maximiliano. Gallo Maximiliano, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo afecta la diabetes mellitus a la visión? Bueno,
La diabetes mellitus, hay dos tipos de diabetes, una de ellas es la diabetes mellitus, y dentro de la diabetes mellitus está la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Generalmente la que más está relacionada con las afecciones a nivel ocular, específicamente de retina, es la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Y esta diabetes mellitus tipo 2 generalmente sobreviene también a edades adultas, ¿no? Bueno, yo he tenido pacientes desde 35 años, 40 años ya con diagnosticado diabetes mellitus tipo 2, sin embargo es más común en edad adulta, ¿no? Y lo dicen de muchas formas, no, que tengo diabetes emotiva, no, que a mí solo cuando me hacen dar cólera tengo diabetes, no, que yo solamente cuando salí gestando nada más tuve diabetes. Todas esas características son de personas que ya están teniendo manifestaciones de elevaciones de la glucosa a nivel corporal. A nivel del ojo no es esta enfermedad la que ataca, en realidad ataca a todos los niveles, porque la diabetes es la presencia de azúcar a nivel sanguíneo, y el nivel sanguíneo está por todo el cuerpo, entonces el azúcar se va por todo el cuerpo. Así como puede estar afectando la retina del ojo porque llega el azúcar, debilita los vasos y estos vasos sanguíneos empiezan a generar también unos exudados, y estos exudados van matando células y se van formando nuevas células que no nos permiten ver bien, nuevos vasos sanguíneos que no nos permiten tener buena visión, y empezamos a tener una enfermedad que se denomina retinopatía diabética, ¿no? ¿Sí? Es decir, una retinopatía, una patología de la retina ocasionada por la presencia de diabetes en nuestro cuerpo. Eso es retinopatía diabética. ¿Es una enfermedad del ojo? No es una enfermedad del ojo. El tratamiento, el foco, no debemos ponerlo en el ojo cuando tenemos esta retinopatía. El foco debemos ponerlo en la diabetes, que está afectando nuestros vasos sanguíneos. Así como afecta el ojo, afecta a nuestras extremidades, afecta a nuestro corazón, afecta a nuestros riñones y afecta a nuestro cerebro, afecta a muchas áreas. Y nuevamente, si queremos prevenir entonces la diabetes mellitus tipo 2, tenemos que empezar a tener buenos hábitos desde ahora, desde antes, no cuando llegue el momento. No es que un día te levantas y dices, uy, hoy día tengo diabetes tipo 2. No, eso se fue gestando poco a poco en tu cuerpo. Claro, tu cuerpo, mientras más joven, más puede resistir a la cantidad de azúcar que hay en tu cuerpo, ¿no? Entonces, yo me alimento mal, no estoy comiendo bien, estoy consumiendo alimentos que no son saludables para mí, pensando que siempre voy a ser joven, y toda esa alimentación va haciendo que las células empiecen a resistirse, empiecen a generar resistencia a ciertas cosas. Hablando específicamente, nos alimentamos de mucho azúcar, empezamos a alimentarnos de cosas que se convierten en mucho azúcar también en nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Qué ocurre con eso? Sube la insulina, ¿sí? Sube la insulina porque la insulina es una hormona que lo que hace es permitir el ingreso dentro de las células de este azúcar para que no se queden en la sangre. Pero como a cada rato estoy consumiendo de forma irregular, de forma desordenada, este tipo de alimentos, entonces mi insulina permanece alta. ¿Y qué ocurre con esta célula? Está impactando a las células constantemente la insulina. Lo que hace la célula es meter más azúcar, y como ya no tiene espacio, es una forma metafórica de decir, como ya no tiene espacio la célula para azúcar, lo que hace la célula es, bueno, lo convierto en grasa, y voy acumulando grasa dentro de la célula. La célula se llena tanto de grasa que llega un momento y dice, si yo pongo un poquito más de grasa aquí, es decir, si dejo entrar más azúcar y la convierto en grasa porque no necesito tanta azúcar, yo me muero, dice la célula. Por lo tanto, cierro la puerta, no dejo entrar más insulina, por lo tanto, no dejo entrar más azúcar para evitar morirme. Y cierro. ¿Qué se da en ese momento? Se da lo que se conoce como la resistencia a la insulina. Entonces empiezo a hacerme resistente a la insulina. Y como me hago resistente a la insulina, no dejo entrar azúcar, porque no le hago caso a la insulina, no dejo entrar azúcar. Pero como todas las células están pasando por lo mismo, estas células se envían un WhatsApp, se envían una información, y otra célula dice, mira, allá cerró la puerta y no dejó entrar a la insulina, yo también voy a hacer lo mismo. Se llenan tanto de grasa que todas empiezan a hacer, entonces se empieza a tener una resistencia generalizada a la insulina en nuestro cuerpo. Claro, con el tiempo, con el pasar del tiempo. Entonces ya soy insulino resistente. Y entonces, como la insulina no puede hacer que ingrese, ¿sí? Entonces el azúcar se empieza a quedar a nivel de la sangre.
y empiezo a evidenciar, recién ahí, empiezo a evidenciar la diabetes. Pero mira que la diabetes es una consecuencia de otra cosa. Primero de un mal hábito alimenticio, segundo de la resistencia a la insulina, luego la diabetes. Solución. En la mayoría de los casos la solución es eliminar la grasa que está dentro de la célula. Hay unas famosas pastillitas que dan, que se llama la metformina, y esto, claro, tiene su labor muy bien de eliminar la grasa dentro del cuerpo, dentro de la célula del cuerpo. Y cuando se eliminó, entonces la insulina vuelve a poder actuar y deja entrar nuevamente el azúcar. ¿Pero qué va a pasar? Con el tiempo, nuevamente se acumula, claro, nuevamente la pastillita, y no he ahondado, no me he enfocado en la causa, me he enfocado en el efecto. La idea es empezar a enfocarse en la causa. ¿Cuál es la causa? Disminuir los hábitos alimenticios. Ahí es donde debemos atacar. Que está bien la pastillita para la emergencia, porque mi glucosa está muy alta. Perfecto. Que está bien la dosis de insulina para bajarla porque llegué a 500. Perfecto. Pero ahí no acaba todo. Tenemos que ahondar, enfocarnos en el hábito que hemos tenido toda la vida y que no lo hemos podido quitar. Y empezar a cambiar nuestra vida por una vida más saludable. De eso se trata. ¿Sí? Y si lo hacemos desde ahora, cuando todavía no hay resistencia, cuando todavía no hay diabetes, cuando todavía no hay nada, muchísimo mejor. ¿Ok? Tenemos otra pregunta. Charmely, otra vez. ¿Cómo afecta el medio ambiente en la pingüécula si es igual a una carnosidad, terigio y su tratamiento? Ya. La pingüécula y la carnosidad tienen mucho que ver con el sol y con el medio ambiente, entre ellas el sol y el polvo. ¿Sí? La pingüécula y la carnosidad básicamente son formaciones de tejido que se dan a este nivel, a nivel externo, ¿no? Es un tejido que se forma también sabiamente, ¿para qué? Para proteger al ojo. Se forma para proteger al ojo. Si es pingüécula, se forma en una zona cerca, no es invasivo, se forma solamente ahí y no se mueve, pero esta puede degenerar y empezar a hacer un crecimiento en forma central hacia la córnea, hacia esa lunita que dijimos que estaba aquí, que nos servía para ver. Entonces, cuando está la pingüécula, se forma acá solamente una zona, pero cuando es carnosidad o lo que le llaman terigio, entonces empieza a crecer, un crecimiento desmesurado de células que empiezan a querer tapar la córnea. Claro, ¿y la quieren tapar por qué? La quieren tapar porque quieren protegerla. Claro, la protección tiene una consecuencia grave que es la pérdida de visión, porque está tapando una lente que nos sirve para ver. ¿Sí? ¿Y qué lo hace crecer? ¿De qué se defiende el ojo? Se defiende de las radiaciones y de las escoriaciones del medio ambiente. Radiaciones ultravioletas que ingresan, escoriaciones a nivel de polvo, de impurezas, etc. Genéticamente también tiene personas que han vivido, que tienen padres o que vienen de zonas tropicales, tienen más tendencia a formar más rápido este crecimiento, debido a que genéticamente está por decirlo así, el gen o el chip de querer proteger inmediatamente cuando hay una agresión, ¿no? que se puede tomar. ¿Ya? Hay otra pregunta de Juan Miranda. La degeneración macular causa deterioro psicológico en el paciente. Hablábamos de eso al principio. Claro, es que no necesariamente la degeneración macular, sino la pérdida de visualización. El hecho de que una persona haya visto toda la vida muy bien y de pronto empieza a tener tropiezos, empieza a tener problemas para poder mirar a otra persona, mirar a sus nietos, mirar a sus hijos, escribir un papel, leer un periódico, ver la televisión, empieza a generar un deterioro a nivel mental, un deterioro psicológico. Y peor aún, cuando estos pacientes muchas veces van a las consultas, se van a los médicos, y los médicos, claro, hacemos una labor pues que queremos solucionar la salud de los pacientes, pero muchas veces nuestras palabras pueden empeorar la situación. Viene un paciente y le decimos, bueno, ya señor, usted tiene 83, ya no tiene solución, ¿no? Y lo mandamos a su casa, o decimos, ya no pasa nada, ya, ¿no? Next, que pase el siguiente. Y ahí es donde empieza el deterioro, porque dice, bueno, yo ya no tengo solución, estoy destinado a no ver, entonces ya no sirvo, ¿no? Y la familia, como también no hay conocimiento, se queda ahí.
Es ahí donde entra a tallar la calidad y la actitud de la persona, en este caso el especialista, cómo converse o cómo establezca una relación con la familia. Hace poco tuve un paciente que no tenía necesariamente una degeneración macular, pero tenía unas cataratas tan avanzadas y tenía 86 años, 84, 86 años, si mal no recuerdo, unas cataratas tan avanzadas que se había ido a otros lugares y le habían dicho que ya para qué se iba a operar, que era muy riesgoso, que no. Yo lo veía al paciente, el paciente era un paciente vital, le hice un par de bromas, el paciente empezó a sonreír y claro, de lo que había venido él demacrado, sin ganas de vivir, empezó a hablarme de lo que quería hacer. Entre esas cosas que quería hacer era poder viajar a su tierra, ¿no? Poder quizá leer el periódico un poco, etcétera, 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 ¿no? Y claro, la familia lo que hace es proteger para evitar que sus ojitos se empeoren. Entonces lo tienen sentadito, no le dicen nada, que no haga nada, que no pueda hacer nada y lo limitan. Y la idea no es esa, la idea es más bien insertarlo, darle posibilidades, abrirle posibilidades. A este paciente agarré una hoja y lo escribí con un plumón, escribí su apellido de él y el de su hija y su nombre de su hija, y le dije si podía ver, y él lo logró ver de cerca, claro, escrito con un plumón grande, negro, con un contraste en el blanco. Pero el simple hecho de hacerlo ver, no importa, letras grandes, le despierta a esta persona las ganas de que todavía hay posibilidades, de que todavía hay formas de hacer y de ver y de interactuar con otras personas. Y de eso se trata la salud. La salud se trata justamente de entregarle a este paciente y abrirle la posibilidad a que, si bien es cierto no va a estar como antes, puede abrirse la posibilidad a seguir interactuando con las personas que quiere, a seguir interactuando con nosotros. Somos seres sociales. Entonces, si nos quitan, nos aíslan de la sociedad, definitivamente morimos, ¿no? Eso está en nuestro chip, en nuestro cerebro primitivo. Y entonces, de eso se trata la salud. Ahora, este paciente tenía posibilidades de operarse. Claro, hay que ver alternativas. Hay que revisar más cosas, sí, hay que revisar riesgo cardíaco y una serie de cosas, por supuesto. Pero también hay que derivar a una persona que pueda darle esa posibilidad de probar una cirugía de catarata para que este paciente empiece a ver mejor, a pesar de sus 64 años, ¿no? Y de eso se trata. Entonces fue derivado a un especialista que justamente atendió a mi padre, que tiene 84 años, ¿ya? Que lo operó de catarata y quedó muy bien. Entonces, ¿para qué? Para que le abra la posibilidad de que puede, de manera controlada y con el apoyo de su familia, operarse y poder tener mejor salud en general. Lo mismo pasa con la degeneración macular. Se pierde la parte central, tengo parte periférica, tengo visión todavía, sí. Puedo hacerlo de otra forma, puedo interactuar de otra forma, puedo utilizar otras metodologías como lentes de baja visión, sí. La idea es saber a quién derivar, dónde dirigirlo y permitir que la familia también sepa y abra posibilidades para que este paciente continúe haciendo sus actividades y no decaiga psicológicamente, que es la peor enfermedad que pueda haber, que es la mental. ¿Ok? Bien, chicos, espero que les haya gustado este live, ¿ya? Iré subiendo más live. Mándenme por favor sus comentarios, mándenme sus preguntas, mándenme algunas interrogantes acerca de salud visual, de salud en general, de salud integrativa, para que yo pueda un poco mostrarles de la mejor manera posible y ayudarlos a que tengan más salud ustedes, y si son profesionales o interactúan con personas, también llevarles también posibilidades a que tengan vidas más saludables. ¿Ok? Se despide de ustedes Javier Sandoval. Chao, nos vemos.